Muy buenos días a todas y todos. Muy bienvenidos y bienvenida a esta sesión matinal. Habrá café y galletitas para todos. El acta de la sesión 74 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 75 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Comisión de Trabajo, que lo tienen ahí lo fotocopié porque llegó ayer tarde y es medio complejo, por el cual informa que recibieron en audiencia a diversos actores que forman parte del rubro de la construcción, quienes expusieron acerca de la situación de desempleo que afecta al sector, junto con la entrega de ideas concretas para mitigar dicho problema. Agrega que en dicha sesión se acordó poner en conocimiento de esta comisión los siguientes puntos: diagnóstico general del desarrollo habitacional, diagnóstico particular de la vivienda social, proyectos que se encuentran construidos con apego a la normativa pero que no han sido recepcionados por las municipalidades correspondientes, y la eliminación de glosas durante la discusión de la ley de presupuesto del año 24, generando como consecuencia mayores dificultades para solucionar problemas habitacionales por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, sugiere la Comisión de Trabajo tratar la problemática mencionada en el punto 3, o sea, los proyectos que se encuentran construidos con apego a la normativa, pero que no han sido recepcionados por las municipalidades, invitando para estos efectos al alcalde de la Municipalidad de Estación Central, a la Contralora Subrogante y al gerente general del Hotel Capital Alameda. El documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión, se los mandé anoche en un correo solo, y además ahora está fotocopiado. Hay un oficio de la Subsecretaría de la Niñez por el cual, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto, el sector público remite información relativa a las glosas número 2 y 3 de la partida 21, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y en relación a los numerales 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 16, letra B del número 16 del artículo número 14 de la Ley de Presupuesto. Oficio de Corfo, por el cual, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del sector público, remite información mensual y trimestral en conformidad al artículo 14, numerales 6, 7, 8, 9, 12 y 18, letra A de la referida ley. Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior, por el cual, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del sector público, informa en cumplimiento de las glosas, partida 09, capítulo 90, en conformidad al artículo 14, numerales 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18, letras A y B de la referida ley. Un oficio de la Subsecretaría de Ciencias, Tecnología y Conocimiento e Innovación, por el cual, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del sector público y en conformidad al artículo 14, numerales 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 y 12, glosas 4, 6 y 7, remite la información. Oficio de Senda, por el cual informa glosas y articulados correspondientes al primer trimestre del año 24, según la Ley de Presupuesto. Un oficio de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, por el cual, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del sector público, informa en forma trimestral en conformidad al artículo 14, numerales 1 y 3. Y ahora, presidente, varias reparticiones del Estado enviaron oficios en cumplimiento de la Ley de Presupuesto relacionados con gastos asociados a arriendos de inmuebles en virtud del número 12 del artículo 14 de dicha ley. Paso a nombrar dichas reparticiones: la Contraloría General de la República, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Servicio de Cooperación Técnica, el Servicio del Registro Civil e Identificación, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y finalmente hay una nota de la bancada de la Unión Democrática Independiente, por el cual comunica el reemplazo del diputado Juan Fuenzalida por el diputado Felipe Donoso. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Sobre la cuenta hay este oficio de la Comisión de Trabajo, ¿no es cierto?, en la cual nos solicitan, nos proponen la posibilidad de recibir al alcalde de la Municipalidad de Estación Central, a la Contralora General de la República, subrogante, y a la Gerencia General del Hotel Capital Alameda. Si les parece, evaluamos si están dentro de los tiempos que tenemos. Tenemos varias sesiones con suma y en algún momento avanzamos con esta invitación, incorporándola así dentro del programa que tenemos de invitaciones de lo que han solicitado los distintos miembros de esta comisión. Si les parece, avanzamos de esa manera. Ok. En nuestro listado, correcto. ¿En varios? ¿Ofrecemos la palabra en varios? ¿En varios? No hay varios.
Bien, en primer lugar vamos a darle la bienvenida al ministro de Vivienda, don Carlos Montes, y al equipo que lo acompaña, a doña Janet, a Vicente, y no sé si están con alguien más. ¿Qué tal? Con Evelyn, mucho gusto, si quiere sentarse acá. Está bien allá, perfecto, muy bien. Y tal como decíamos antes, le damos la bienvenida también a todos los diputados y diputadas. Hoy día estamos citados para iniciar la discusión del proyecto de ley originado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de atender fenómenos urbanos consolidados en el territorio urgentes que afectan a la población, correspondiente al boletín 16772-14 con urgencia calificada de suma. Es por eso que estamos sesionando ahora en la mañana en paralelo con la sesión de sala, porque este proyecto está con suma. Vamos a escuchar primero al Ejecutivo, a través del ministro, que nos indique, para conocer del proyecto y después poder hacer las preguntas correspondientes y los intercambios que parezcan adecuados. En esta sesión vamos a discutir también los plazos y eventuales invitados. Vamos a abrir un plazo, por supuesto, también para que se puedan invitar. Y vamos a proponer en un momento también, si es que les parece, tiene que haber votación unánime para esto, votarlo en general, que es la votación para poder avanzar en el proyecto mismo en términos generales. Pero eso lo vamos a discutir una vez que, pero digo desde ya que voy a proponer en algún minuto, mejor, digamos, plantearlo desde ya. Pero es algo que por supuesto será en su momento conversado y tiene que ser votado por unanimidad. Además, ¿Ah? No, es la propuesta que voy a hacer, pero después que lo conozcamos. Sí. Entonces, dicho eso, perdón, ¿tenemos como? Sí, eso es lo que quiero decir. Usted termine nomás, yo digo lo que tenemos en los... Eso por mi lado, secretario. Está el comparado, está el PPT del ministerio que va a exponer hoy día y en el WhatsApp de la comisión también está el PPT y el comparado. Eso, presidente. Muchas gracias, secretaria. Entonces le damos la palabra al ministro. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Saludo a todas las diputadas y los diputados, todos los integrantes de la comisión y al equipo de la comisión. Con la secretaria nos queremos mucho, a pesar de lo que ella diga. Pero quiero agradecer primero la posibilidad de ver una sesión especial este proyecto, que es un proyecto que surge especialmente de la experiencia de la reconstrucción, de distintos problemas específicos que van surgiendo en la reconstrucción. Parte de las medidas van a ser para futuras situaciones, pero algunas todavía alcanzan a servir a la actual. Aquí los temas son básicamente, perdón, antes de eso, aquí se entregó no lo que nosotros vamos a presentar, sino que se entregó el plan el balance del plan. Nosotros le vamos entregando periódicamente el balance del plan con el propósito de discutirlo cada vez que hayan dudas, que nos lleguen directamente o en las sesiones sobre el plan, sobre aspectos, profundización de aspectos, estamos disponibles para eso. Aquí entregamos la información incluso desagregada a nivel de comuna en lo que se está planteando acá. No a nivel de proyecto, pero aquellos que tengan interés a nivel de proyecto también podría ser entregado. ¿Cómo? De todas maneras está enviado el PowerPoint en el WhatsApp y me imagino que lo vamos a poder ver además. O sea, el otro que vamos este lo entregamos en papel porque conocemos al diputado Bobadilla que no le pega mucho. Bueno, pero somos de los mismos, sí, es cierto. Lo hago en realidad experiencia personal. Sí. Bueno, yo quisiera decir que la realidad, la experiencia ha mostrado que es necesario tener en sectores urbanos consolidados conviven poblaciones regularizadas y no regularizadas. Y ese conflicto entre lo regularizado y no regularizado requiere mejores normas para verlo de manera más expedita. Hay también la necesidad de generar traslados transitorios de familias, ya sea campamentos transitorios u otras modalidades. Esto que empezó en la época del presidente Alessandri, que siguió con Allende, había este sistema que operaba rápidamente. Hoy día hay una gran dificultad para generar un campamento transitorio. O sea, tenemos en este momento una situación en Atacama de un campamento que está en el interior de la piscina
de salida de cualquier aluvión o cualquier cosa, y es muy difícil sacarlo. Ellos no quieren salir y no tenemos ni la facultad salvo sanitaria. También, bueno, hay temas que chocan a veces con los planes reguladores, y hay momentos en que hay que tener facultades más rápidas y especiales para resolver esa contradicción en el marco de la emergencia. Y también para ejecutar proyectos en caso de emergencia se requiere tener mecanismos más expeditos. Entonces, los objetivos del proyecto de esta propuesta, lo primero es facilitar la regularización de los asentamientos de larga data en el territorio que se encuentra bajo tuición del Serviu, destrabando nudos que han impedido la regularización de estos asentamientos irregulares. El ejemplo más visible en esta región es Manuel Busto, que lleva algo así como 35 años el campamento y tiene colisiones, los del Lindes, por ejemplo, cosas en el del Linde Norte y el del Linde Sur, cosas de ese tipo, y aquí estamos proponiendo algunas medidas para facilitarlo. Bueno, también lo segundo que ya decía, cómo se relocaliza temporalmente a familias como parte de estrategias para afrontar la reconstrucción, pero también los riesgos que vienen ligados a la reconstrucción. Es más bien de carácter preventivo ante amenazas naturales y atender situaciones del plan, como ya decía, que hay que ajustarla o al menos tener flexibilidades. Y lo que es ejecutar proyectos. Yo conversaba con el presidente hace un rato que nuestra forma de legislar en muchos temas es a través de esperar que la norma logre captar todo tipo de situaciones. Pero la vida demuestra que hay muchas situaciones que no son imposibles de resolver, enfrentar solamente con una norma, porque la norma tiene otros tiempos y otros marcos. En muchos otros países existen ciertas facultades de las autoridades para esto, con una gran responsabilidad en caso que no lo hagan adecuadamente, pero hay responsabilidad. Aquí si hay una colisión entre dos normas en un lugar, lo lógico sería que en vez de buscar una nueva legislación completa, hay una capacidad para proponer por parte de la autoridad una solución dada la especificidad del caso. Esto hay muchas situaciones de esta naturaleza. Eso tiene que ver mucho con nuestro ordenamiento, que es demasiado reglamentario en muchos casos y requiere tener capacidad de resolver. Bueno, no todo esto se resuelve acá, pero yo creo que es bien importante la manera de avanzar en esto, y como digo, algunas cosas son necesarias para esta reconstrucción y algunas otras para hacer para el futuro. Quisiera que el jefe de la División de Desarrollo Urbano, presidente del Ministerio, pudiera hacer la presentación, don Vicente Burgos. Gracias, ministro. Vicente, quiere hablar. Gracias, presidente, y gracias, ministro. Bueno, efectivamente, como señala el ministro, lo que pretende este proyecto de ley es de alguna forma quirúrgicamente establecer algunas modificaciones como para poder adaptar la normativa en relación a distintos fenómenos que se relacionan con procesos de reconstrucción y también como de alguna forma una preparación para, de alguna forma, el contexto de cambio climático que estamos enfrentando. Tanto es así que una cuestión que bien notar nuestra normativa es que permite hacer modificaciones más rápidas a planes reguladores después de las catástrofes, pero no nos permite hoy día prever algún tipo de riesgos que sabemos que existen, modificando más rápido el plan regulador. Es una modificación, por ejemplo, que estamos haciendo, previniendo la posibilidad justamente de que ojalá podamos tener una planificación que incorpore estos riesgos de manera más rápida. Es bastante conocido el caso de que cuando ocurren ciertos riesgos, una de las primeras cosas que se critica justamente es la falta de planificación urbana actualizada, ¿no es cierto? Entonces, este instrumento pretende justamente, durante un periodo acotado, establecer una facultad para modificar más rápido los planes reguladores, justamente cuando tienen riesgos asociados con estudios de riesgo que ya existen. Particularmente, y antes de entrar al proyecto, esto tiene que ponerse en un contexto de varias modificaciones que estamos haciendo, algunas que es para apurar los permisos de edificación y también otra reforma que esperamos plantear prontamente que dice relación con la modificación de planes reguladores de manera más rápida en general. Pero creemos que es bien importante atender con un proyecto más rápido, más preciso, en relación justamente a las catástrofes y, como decía el ministro, algunos fenómenos particulares. Entonces, los objetivos de la propuesta en general son facilitar la regularización de asentamientos de larga data en territorios que hoy día tienen muchos nudos para su regularización, particularmente en la región de Valparaíso. Esto es una realidad particularmente, justamente en la zona del incendio, donde hay muchas cuestiones que no están regularizadas porque han habido distintos procesos legales, algunos de hace 40, 50 años, que han enfrentado problemas y que esta normativa, que fue trabajada con la región, pretende justamente canalizar de mejor manera. En segundo lugar, pretende establecer reglas claras para relocalizar temporalmente familias en procesos de reconstrucción
ampliando la facultad que tenemos para hacer campamentos transitorios, que hoy día lamentablemente no es una facultad muy clara en la normativa y que de alguna forma nos permite hacer ejercicio un poquito de mejor, más estratégico. También mediante el contexto de una gestión preventiva justamente ante amenazas naturales de riesgos antrópicos presentes en los territorios. También pretende atender situaciones consolidadas en el territorio, que vamos a especificar más adelante, a través de una planificación territorial que sea oportuna, algo que nos cuesta bastante. Ustedes sabrán que hoy día el 96% del territorio en Chile con asentamiento humano tiene algún grado de planificación, pero más del 80% lamentablemente está desactualizado. Entonces, este proyecto pretende actualizarlo en cuanto a los riesgos y un proyecto un poquito que vendrá un tiempo más, pretende justamente acotar los plazos para fomentar justamente la actualización de planificación, que creemos que es algo muy importante para enfrentar los próximos 10, 20 años de los desafíos urbanos en Chile. Y finalmente también creemos que este proyecto permitirá la ejecución del proyecto en el contexto de catástrofe. Hoy día nos enfrentamos lamentablemente a distintas dificultades normativas cuando enfrentamos el proceso de catástrofe, y creemos nosotros que este proyecto establece algunas facilidades responsablemente para evitar justamente problemas después, pero que permite superar burocracia. Entonces, los ejes de la propuesta son disponer un mayor grado de operatividad en las leyes de excepción que regulizan los asentamientos, desarrolla también una ampliación en la regulación para la instalación de barrios transitorios, establece mecanismos simplificados para modificar los planes regulares comunales e intercomunales y habilita también el mecanismo de asistencia técnica en materia de inversión pública a través de la Subdere para direcciones de obras municipales que justamente enfrentan estos catástrofes que generalmente se enfrentaban mediante una glosa presupuestaria, pero lo cierto es que hoy día nosotros queremos incorporar esta normativa de manera más permanente. Hay una serie, bueno, no voy a aburrir con esto, una serie de modificaciones legales que se modifican, específicamente de proyectos normativos que se modifican, y el contenido del proyecto. La primera modificación se introducen modificaciones a la ley de sismos, a la ley 16.391, que establece la posibilidad de aprobar planos de loteos por parte de la municipalidad para justamente mejorar su capacidad de aplicabilidad en poblaciones declaradas en situación irregular bajo administración del Serviu. Esto es justamente muchos casos, la mayoría de los casos que están justamente en la región de Valparaíso. Esto responde, el número de la ley habla de aquello, una ley del año 72, que lamentablemente hay muchos de estos asentamientos declarados irregulares de hace muchos años, 30, 40 años, que hasta la fecha no han podido ser regularizados. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es permitir terminar el procedimiento de condición de irregularidad y facilitar la administración de estos loteos irregulares serbios, justamente para poder consolidar que el problema que tenemos, circulaciones, áreas verdes, equipamiento, lo que habilita la inversión pública en esta zona. Esto está relacionado justamente con el territorio del incendio que ocurrió en febrero, el 2 de febrero. También se modifica justamente esta misma ley para habilitar la facultad de expropiación en terrenos disponibles que no han sido transferidos a pobladores, poblaciones declaradas en situación irregular, y también estamos entregando una facultad al Ministerio de Urbanismo a través de la DDU para poder interpretar la normativa y no tener que ir modificando la ley cada vez que enfrentamos problemas, sino que tratar de fijar instrucciones justamente para facilitar, un poco lo que comentaba el ministro, facilitar la aplicación práctica de proyectos que, insisto, han tomado muchos años, 30, 40 años, en poder ser regularizados. También se modifica la ley 20.234, la denominada muchas veces ley del mono, que es en el caso del procedimiento de saneamiento, regulación de loteos irregulares, que básicamente lo que hace es un problema que ha sido discutido en esta comisión en relación a que lamentablemente la última modificación a esta ley, que fue realizada a fines del año 2021, impide la regularización mediante el procedimiento de saneamiento del Ministerio de Bienes Nacionales a estos proyectos que están declarados dentro de la ley 20.234. O sea, ¿qué es lo que pasa? Se regulariza de alguna forma el loteo, pero luego, a la hora de regularizar la propiedad de cada una de las familias, no se puede regularizar porque la forma en que quedó normal la 25, perdón, la 20.234 y su modificación impiden, la Contraloría ha interpretado que impide la regularización, lo que evidentemente nos genera un problema práctico, que es el siguiente, que con toda la idea de regularizar de realizar un procedimiento de saneamiento, luego a la hora de entregar los títulos no lo podemos hacer. Entonces, esto viene a reparar ese problema justamente para poder justamente accionar
coherente y armónicamente al Servio y Ministerio de Bienes Nacionales. Esto tiene un origen, tiene un sentido en la restricción original. Tampoco se amplía totalmente a la situación anterior el decreto de ley 2625, sino que de alguna forma se le establece un requisito específico que tiene que ser parte de estos procedimientos, saneamiento y regularización que son declarados por el Servio. De alguna forma exige la acción coordinada por parte del Ministerio de Urbanismo y del Ministerio de Bienes Nacionales. También otra modificación que también ha sido discutida en esta comisión, presidente, dice relación con la regularización de deslindes de predios donde se ejecutan proyectos del plan de emergencia habitacional. ¿Cuál es el problema práctico? Muchos de estos loteos fueron dibujados el año 60, 50, cuando no teníamos la capacidad técnica, no existía la tecnología para realizar estos loteos. Y la verdad es que cuando hemos llegado a la práctica nos encontramos con loteos que tienen una diferencia de 20 centímetros, 40 centímetros, que tienen una desviación de ciertos grados y lamentablemente cuando se tienen que regularizar y algunos tienen que perder derechos, el procedimiento no es claro y lamentablemente también pasa que hay muchas veces que hay vecinos que no tienen sus títulos regularizados tampoco o que son parte de herencia, de posiciones efectivas de familias que no se encuentran. En consecuencia, hemos entregado al Ministerio de Bienes Nacionales, mediante la declaración del 2095, la posibilidad justamente de encontrar soluciones para estos problemas de deslinde, siempre y cuando no haya reclamos, por cierto, de parte de terceros para reportar sus derechos también. Pero esto permite canalizar justamente aquellas necesidades y nos permite, por ejemplo, ejecutar de manera mucho más masiva un programa del Ministerio que es parte de la diversificación de viviendas que dice relación con los pequeños condominios, que justamente lo que pretende es poder radicar a la familia en lugares hoy día bien ubicados de la ciudad, pero que lamentablemente por estos problemas de deslinde no pueden postular subsidios. Esta potencialidad no es menor. Se ha calculado que el número de loteos Serviu, que de estos 9x18 que permitirían este tipo de erradicación, son 600.000 lotes, y de los cuales solamente hoy día el 10% puede postular justamente por distintos problemas. Y se supone que el 20%, esto de acuerdo a un estudio de la Universidad de Chile, tienen problemas de postulación por problemas de deslinde. Entonces, la potencialidad de este programa, que nosotros creemos que es fundamental para ir recuperando proyectos de vivienda a baja escala, pero bien ubicados, de alguna forma tiene una influencia importante con este procedimiento de regularización de deslinde especial que estamos postulando a través de este proyecto de ley. Otra modificación importante dice relación con modificar las facultades que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otras modificaciones, esa y también una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones que dice relación con la facultad de desarrollar de manera más segura la regulación, o sea, de establecer una regulación más bien para instalar barrios transitorios. Nosotros, en algunos casos muy acotados, se ha requerido establecer barrios transitorios para, por ejemplo, mover campamentos momentáneamente a partir de que están en zona de riesgo. Pero la normativa que existe para establecer estos barrios transitorios hoy día prácticamente equivale o a realizar un permiso de edificación para un barrio transitorio, lo que es mucho los tiempos, o a un procedimiento facultativo y bastante provisorio que es el artículo 124. ¿Qué es lo que hacemos en este proyecto? Entonces, primero que nada, establecemos y el otro problema que tenemos es que esa facultad existió en el decreto de ley 2552, pero la modificación que se hizo para establecer la vivienda de emergencia como facultad del Senapred dejó de alguna forma sin regular los barrios transitorios de campamentos del Ministerio de Urbanismo, que esto es una facultad que existía, pero que no está bien regulada hoy día. En consecuencia, lo que estamos haciendo nosotros, primero estableciendo la facultad del Ministerio en su ley orgánica, y en segundo lugar estableciendo un procedimiento de aprobación de estos barrios transitorios mediante un agregado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el artículo 124 bis, que podemos luego analizar en detalle, por cierto. Pero ese es el objetivo. Establece, por cierto, algunos requisitos, establece la aprobación de la Ceremi, qué tienen que hacer las decisiones de obras municipales y de alguna forma canaliza de nuevo esta posibilidad de establecer estos barrios transitorios. En sexto lugar, este proyecto lo que pretende es establecer mecanismos simplificados para modificar planes regulares comunales e intercomunales. Yo insisto, esto es parte de un proyecto mayor que se ingresará después, que pretende de alguna forma mejorar dramáticamente nuestros trámites de planes reguladores, pero en este caso vimos necesario unir esta parte justamente justamente a cómo enfrentamos mejor los riesgos de catástrofe
las amenazas de riesgo y catástrofe, mediante, primero que nada, establecer procedimientos de enmienda para incorporar los límites urbanos de porción de territorio rural que el fondo que se permita ampliar el límite urbano a partir de situaciones urbanas consolidadas. O sea, lamentablemente hemos enfrentado muchas veces hoy día proyectos en casos donde hay o campamentos o loteos por el 3516 que hoy día ya están consolidados fuera de la comuna. Particularmente importante son el caso en el sur, en Puerto Varas, en Valdivia, y ciertamente se ha enfrentado por parte del Ministerio de Agricultura y también por parte de nosotros la generación de estos nuevos lotes, pero en muchos casos que ya están consolidados. Y nosotros creemos que es importante establecer una herramienta momentánea de 2 años para que los planes regulares puedan incorporar estos lugares y puedan establecer algunos requisitos, como afectación de utilidad pública, algunas zonas de equipamiento, y que los incorporemos de manera más eficiente a la ciudad. Porque hoy día, lamentablemente, viven cerca de la ciudad, viven a propósito de la ciudad, las familias trabajan en la ciudad, pero no tienen una regulación urbana. Y eso ciertamente genera un problema importante. En segundo lugar, también establecemos, proponemos más bien, un procedimiento simplificado para la incorporación, actualización o precisión de áreas de riesgo en los planes reguladores de nivel comunal e intercomunal, cuando esto actúen con disposiciones transitorias con carácter supletorio. ¿Qué es lo que pretende? Justamente, si es que existen áreas de riesgo que ya conocemos, cuyos estudios están aprobados, o mapas de amenaza ya están establecidos por parte del Senapred, lo que creemos importante es que podamos rápidamente incorporar estos riesgos a los planes reguladores y que no tengamos que esperar un procedimiento completo de modificación del plan regulador que hoy día lamentablemente pueden tomar entre 5, 6, 7 años. Nosotros creemos que situaciones como por ejemplo la del Maule, las lluvias las del año pasado, podrían haber sido enfrentados de manera mucho más eficiente si es que los riesgos estaban incorporados. Entonces estamos estableciendo de alguna forma esta facultad transitoria en el contexto de, lamentablemente, un incremento de los riesgos por distintos fenómenos climáticos que estamos enfrentando. Y por último, establece un procedimiento simplificado que permite modificar los planes regulares comunales para factibilizar la erradicación de campamentos. Nosotros tenemos una serie de campamentos, como ustedes sabrán, varios miles, y por cierto, esto no se puede erradicar muchas veces porque están en áreas de riesgo, zonas que no se pueden erradicar, pero hay algunos casos donde ciertamente la erradicación es posible. Nosotros creemos que esa erradicación tiene que ir acompañada de normativa urbana que haga que esa erradicación sea sustentable, sea sostenible y de alguna forma pretenda tener un curso más seguro en cuanto a su ingreso. Y por último, el proyecto también está modificando la ley de presupuestos justamente para que podamos establecer una asistencia técnica para municipalidades de comunas declaradas afectadas por catástrofe, de alguna forma que podamos agregar funcionarios y funcionarias con fondos de la Subdere para poder habilitar y ampliar los mecanismos de asistencia técnica, facilitando por su intermedio la ejecución de proyectos justamente del incendio. Hay otras disposiciones complementarias que dice relación con incorporar requisitos y procedimientos para la autorización y recepción de barrios transitorios. Estamos interpretando también el artículo 43, aclarando que la aprobación definitiva del plan de loteo es al mismo tiempo su recepción definitiva. Se permite el lanzamiento de poblaciones declaradas en situación irregular anterior al año 90 en aquellos casos que no es posible ejecutar la obra de urbanización pendiente y se actualiza el límite de avalúo fiscal máximo para el pago de impuesto territorial respecto a la solicitud de regularización de pequeña propiedad raíz que se cojan al procedimiento de emergencia de saneamiento del dominio. Estas son, insisto, aún más quirúrgicas, pero pretenden enfrentar problemas territoriales que enfrentamos hoy día para regularizar de manera correcta fenómenos de emergencia o de catástrofe como los que estamos relatando. Es el proyecto de ley, como ustedes verán, un proyecto de ley bien específico, si ustedes pueden ver el proyecto, es bien técnico, pero finalmente el objetivo es poder mejorar justamente la forma en que el Ministerio actúa ante catástrofes, tanto las que están ocurriendo hoy día en el incendio, como eventuales otras catástrofes por riesgos que estamos enfrentando, insisto, particularmente por la crisis climática que estamos viviendo. Eso es, presidente, y quedamos atentos a su duda. Muchas gracias, Vicente, por la exposición. No sé si quiere complementar algo, ministro, o uno de ustedes. Si no, vamos a ofrecer la palabra, si es que hay consultas o opiniones.
Diputado Badía. Presidente, sí, por favor. No, presidente, a ver, creo que la idea, el objetivo del proyecto, sin duda que es una herramienta que va a permitir dar soluciones. Y yo creo que nadie podría negarse a dar soluciones urgentes a problemas que llevan muchos años. El ruido que me hace este proyecto, presidente, tal cual como se ha expuesto, es que se le entrega facultad discrecional al Ministerio, a las autoridades, para tomar medidas urgentes frente a problemas que son reales. Pero quizás la forma es la que a mí me genera ruido. Por ejemplo, cuando se dice que hay campamentos ya o asentamientos que llevan 40 años que no se han podido regularizar. Yo podré deducir de que hay distintas causales por qué no se ha regularizado, pero hay una que a mí me hace mucho ruido respecto de la propiedad. Vamos a facultar a la autoridad para que regularice situaciones en que la propiedad del terreno está siendo vulnerada en este caso, porque siempre hay un dueño, siempre, sea el fisco particular, pero siempre hay un propietario. Entonces, ¿cómo se compatibilizan estas facultades con el derecho o el respeto a la propiedad? Por otro lado, cuando hablamos de deslindes, yo creo que si se regulariza una propiedad donde el problema, uno de los tantos problemas son los deslindes, la solución que se dé normalmente va a beneficiar a uno en desmedro de otro. ¿Cómo afrontamos esa situación? Porque muy bien lo decía el profesional del ministerio, pueden ser centímetros, milímetros, pero también pueden ser metros, y muchos metros. Y aquel cuando son metros, propietario que se sienta afectado, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, a mí me hacen ruido, por lo menos en esta primera intervención, esas dos situaciones. El respeto a la propiedad, cómo lo resolvemos, y el tema de los deslindes. Por ahora, presidente. Gracias, diputado. Sí, diputada Rafael, después yo también me pido la palabra. Vamos a ver si se la da. Gracias, presidente. Presidente, así lo dijeron acá, de que es un proyecto muy técnico, por lo tanto, requerimos de más tiempo para analizarlo, para estudiarlo, y por eso le pido que no solicite votarlo hoy día en general. Y así rápidamente, con una lectura y por lo que escucho acá también, a mí hay varios temas que me preocupan. Primero, legislar en base a temas que sabemos perfectamente que han sido históricos en algunas regiones, pero trasladarlo a todo el país y generar campamentos transitorios, a mí me preocupa enormemente. Campamentos transitorios que finalmente van a terminar siendo definitivos. Ya lo vimos con el campamento que señaló el diputado, que ha estado 40 años. O sea, ¿cómo sacamos campamentos transitorios después de 5 años? ¿Quién nos asegura que los vamos a poder sacar? Cuando hemos visto que en la práctica, a través del programa Campamento, se radican campamentos y están saliendo y se están instalando otras familias. Entonces, es sumamente difícil respecto a eso. Y además, es casi como un tema de legalizar campamentos. Presidente, ¿y qué le decimos a esas familias que están esperando 10, 12 años por la vía formal, por la vía legal, tener su casa propia, cuando en el fondo le estamos diciendo, ¿saben qué? Mejor háganse un campamento y a la larga se los van a legalizar? Entonces, creo que es un tema, hay un hilo muy delgado entre lo legal, lo ilegal, lo transitorio y lo definitivo. Y por eso yo solicito más tiempo, presidente, para poder analizar bien este proyecto. Gracias.
Gracias, diputada Rafael. Está perfecto, por lo tanto queda despejado el otro tema, porque igual requiere unanimidad, así que no hay ningún problema y hacemos un proceso que signifique poder darnos el tiempo para estudiarlo y para tener a los invitados. Yo también me había pedido la palabra. Sí, yo creo que el proyecto es un proyecto que viene a responder varias dudas que han surgido aquí mismo en la comisión o que nos han planteado distintos sectores vinculados con la vivienda y la ciudad en general. También son temas que se han planteado en algunos seminarios que han habido sobre el tema. Y por lo tanto a mí me parece que si bien es un misceláneo que enfrenta varios de estos problemas. El tema de campamentos, sí, yo también tenía la pregunta si hay alguna definición para campamento transitorio. Yo entiendo que está referido, tal como se dice acá, para las situaciones de catástrofe, que a su vez son situaciones bastante precisas y no sé si están definidas en el proyecto mismo, pero sabemos en términos generales a lo que se está refiriendo. Por lo tanto, entiendo que no es simplemente crear campamentos provisorios, pero bueno, el modo en que yo lo entendí. Respecto al tema de los deslindes, quería comentar, porque es un tema que a mí me ha tocado en mi distrito y que quizás a varios le ha tocado, donde nos tocó conocer estos proyectos, ¿cómo se llaman? Estos condominios, pequeños condominios. Y lo que pasa ahí es que normalmente hay una familia viviendo y que por lo tanto nunca se ha preocupado demasiado de regularizar esa propiedad. Hablo, por ejemplo, caso de la Hermida, que es el producto de tomas, digamos, de los años, no sé, 40, 50 años, pero eso se repite en muchos lugares, y que fueron creando sus propios deslindes, pero que no están regularizados, no están con la entrega definitiva tampoco esas casas. Pero en el momento en que se construyen estos pequeños condominios en que pasan a haber 3 familias, los hijos con su gente, en fin, y buscan por lo tanto regularizar la propiedad, aparece el DOM y dice, bueno, pero aquí hay, este muro no va por acá, debería ir 20 centímetros más allá. Efectivamente eso le crea un problema a uno que, como dice el diputado Bobadilla, puede que se beneficie, otro que se perjudique, pero a él le vuelve a pasar lo mismo respecto al siguiente, es decir, al final es un problema de la manzana completa y al final es un problema del sector completo. Entonces, todos pueden efectivamente verse beneficiados, sobre todo con la regularización y con la puesta al día, digamos, ¿no es cierto?, de sus propiedades. Ahora, de todas maneras, tiene que haber un mecanismo para recurrir, digamos, evidentemente, si que alguien se siente afectado, yo me imagino, no sé si está en el proyecto, pero si no, evidentemente tiene que estar, o sea, no es cosa que alguien diga, mire, ¿qué pasa acá? Ahora, ahí hay un tema fundamental con los DOM, yo no sé cómo habla esto con los DOM, que son los que en definitiva están chequeando este asunto y son los que a veces ponen las mayores dificultades en poder resolver estas situaciones. Entonces ahí también tengo una pregunta, no lo leí en detalle, pero saber qué pasa con ello. Respecto de incluir los planes de riesgo en los planes reguladores, quería preguntar si se refiere, por ejemplo, a algo que a mí me tocó presidir la comisión investigadora por la falla de San Ramón. ¿Implicaría, por ejemplo, esto, que se incorpora la falla de San Ramón, cosa que hemos intentado por como 20 años, y otras fallas en los planos reguladores de la ciudad, en este caso, metropolitano, porque es una de las carencias que hay hoy día, digamos, que hay elementos de ese tipo que no están incorporados y que evidentemente deberían estarlo, porque inmediatamente implican modificaciones importantes en términos de dónde se puede construir y qué se puede construir. El caso de la falla de San Ramón, para los que somos santiaguinos, es un tema bastante complejo que eventualmente puede significar pero hay fallas en distintos lugares del país. Esta falla, claro. Bueno, tenemos una comisión investigadora que entregamos un informe que fue brutal al respecto. Entonces, me interesa saber si ese tipo de elementos son los que quedarían incorporados en estos planos reguladores. Y por último, en el último punto, sobre la asistencia técnica en caso de catástrofe, una pregunta sobre la asistencia técnica en caso de catástrofe que se incorporaría, según el segundo. Hoy día no pueden tener recursos para... O sea, hoy día no se permite, hoy día tenían que acudir ¿qué? al 2%, hoy día no disponen de recursos. Ya, eso quería saber. Bueno, esos son mis comentarios y preguntas.
¿Usted? No, a mí me preocupa y me parece... ¿Le muchas parece ir gracias. juntando varias? ¿Sí? Ministro, usted me dice cuándo... ¿Sí? Muchas gracias, presidente. Agradezco muchísimo este proyecto porque permite resolver situaciones muy complejas. Estoy pensando, por ejemplo, en la Villa Francia, en la comuna de Maule, contigua que es un predio cuya propiedad está establecida, quien simplemente no pudo regularizarse por problemas de urbanización, que está completamente construido y en que las personas, bueno, estamos en un proceso complejo con el Ceremi de Vivienda de la región del Maule, y yo creo que el ministro conoce perfectamente el problema. Es un problema que se arrastra desde hace más de 40 años y que viene de la buena voluntad de alguien que compró un predio y lo loteó sin sujetarse a ninguna norma, ni de la Ley General de Urbanismo, ni de ninguna institución, y que se han ido creando, y hay un problema que hay que resolver, porque no se puede postular a ningún tipo de beneficio, no hay alcantarillado, el tema de las calles, el tema de las plazas, todo esto está poco regular y es tierra fértil para muchos abusos. Entonces, un proyecto como este evidentemente va a venir a resolver ese problema y otros que existen en mi región, digamos, pero ese es el más emblemático. Incluso ha suscitado publicaciones, digamos, y que proviene de la buena voluntad de personas, muchas veces ligadas a la iglesia, que buscaron esta solución comprando una parcela. Entonces, en ese sentido es sumamente importante, pero también me preocupa un tema que no se ha tratado y que tiene que ver con el derecho real de conservación, que es el que permite, ¿no es cierto?, conservar el patrimonio ambiental de un predio o ciertas funciones y afectarlo de alguna manera voluntariamente por el propietario, que puede ser haciendo convenios con la autoridad pública o privada, sea con el Serviu, sea incluso con las municipalidades, y eso puede tener mucho sentido, sobre todo en el sur, porque conserva la biodiversidad, pero permite afectar parte, por ejemplo, para construcciones y que pudiera ingresarla dentro de los planes reguladores. ¿Cómo conversaría este proyecto con este derecho real de conservación, que es una normativa nueva, muy poco conocida y extremadamente interesante, que yo creo que el ministro debe haberlo conocido cuando era senador, y que que más bien conversa... Eres uno de los autores. Sí, yo tengo mucha amistad con el abogado que más ha promovido esto, con Jaime Uvilla. Entonces, hemos conversado mucho sobre esto, pero que es muy interesante si puede conversar estos proyectos también con el Ministerio de Vivienda, porque permite afectar determinados predios que pueden ser públicos o pueden ser privados para viviendas sin afectar el medio ambiente, pero con determinadas garantías, y eso ocurre particularmente en el sur. No va a ocurrir en la región del Maule, porque las áreas de conservación están más bien fuera de los predios urbanos, pero sí pueden en algunos casos, sobre todo en el secano costero, producir algunos efectos, y es muy interesante. Eso es lo que quería plantear. Gracias, diputado Bulnes. Diputado Felipe Donoso y después diputado Mellado. Gracias, presidente. Por su intermedio me gustaría consultarle al Ejecutivo. En el fondo, ¿cómo cautelamos que estos provisorios sean provisorios y no para siempre? Esa es una de las preocupaciones, yo creo, incluso del Ministerio. Porque es ahí donde tenemos que tratar de que... O sea, Chile había avanzado mucho en terminar con los campamentos y lamentablemente hemos retrocedido. Por distintos motivos, no atingentes seguramente a este ministerio en este minuto, digamos, sino que por una condición social o migratoria, pero tenemos que lograr avanzar y que esto sea de buena manera. Lo otro, aquí hay varias flexibilizaciones de la normativa que a mi parecer en general son buenas,
pero que siempre tienen el riesgo del abuso, porque aquí cada proyecto inmobiliario tiene montos importantes involucrados, que siempre puede provocar algún grado de corrupción, y ahí tenemos que tener los contrapesos suficientes para que esta flexibilización sea lo que buscamos, que acelere y no nos termine dando un problema. Y lo otro, me llama la atención porque dio como ejemplo la región del Maule con las inundaciones y algunas regulaciones. Yo creo que ahí tenemos que tomar algunas decisiones, sobre todo en el caso de Licantén, que es una zona que se inundó por completo la comuna, y que hoy día la gente tiene su propiedad, tiene su casa, pero sabe que se le inunda. Entonces, cuando la autoridad toma la decisión de decirle, ¿sabe qué? Usted va a ser inundable toda la vida, o vamos a hacer las obras públicas para evitar que usted se inunde. Y por lo tanto la gente tiene la tranquilidad de que tiene un terreno o no lo tiene. Y ahí es donde, más allá del proyecto de ley, se lo planteo porque creo que hay que darle una tranquilidad a esa comuna. El 60% de la comuna, de la vivienda de la comuna se inundó, digamos. Entonces es una realidad compleja. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Nullao. Gracias, presidente. Yo valoro este proyecto que ha presentado el señor ministro, porque la verdad es que hay situaciones que son difíciles de resolver, y generalmente cuando pasan las catástrofes, también los parlamentarios todos estamos preocupados cómo esto se va a resolver. Diversos vecinos y vecinas han expuesto tanto en el Senado como en la Comisión de Vivienda manifestando sus preocupaciones, porque además ellos quieren que el Ministerio actúe de manera más rápida. Estar sin vivienda una semana, 2 semanas, 2 meses o 3 meses o 6 o 8 meses es preocupante. Por lo tanto, entendiendo esta situación y las modificaciones de las diversas normativas, tiene que también permitirnos como ministerio y también a esta comisión y como ciudadanos tener mayor posibilidad de responderle a las personas en estas situaciones. Están las situaciones de incendio, han habido inundaciones, suelos dunares, el clima generalmente ha terminado afectando la vida de muchas personas. Y en esto también tienen que existir los instrumentos mucho más flexibles para dar esta respuesta. En la exposición que hacía el encargado de las políticas urbanas, señalaba claramente, o sea, cómo somos mucho más oportunos para atender estas situaciones, qué instrumentos son los que se requieren. Y hay varias situaciones de amenaza que se sabe precisamente que esto va a generar un problema si llueve, esto va a generar un problema también si hay un incendio, y los diversos territorios claramente uno dice que aquí puede suceder tal cosa, o estas viviendas no están en los lugares más idóneos que se le pueda responder de manera rápida, como el caso de un incendio. Hay lugares donde es intransitable que puede entrar un carro de bomberos, hay una serie de situaciones, y por lo tanto, ante la falta de suelo y también viendo esa posibilidad, yo creo que este proyecto recoge todas las situaciones complicadas que han habido con respecto a los últimos incendios. Pero también en esta misma comisión hemos escuchado a varios dirigentes de viviendas antiguas que ellos requerían regularizar y que tienen esa dificultad. Y por lo tanto ellos están viviendo 40, 50 años y aquí van a tener la respuesta con este proyecto. Por otro lado, hay situaciones con los planos reguladores. Yo tuve la oportunidad de estar en la Araucanía en la Comisión de Paz y Entendimiento, y la verdad que las comunidades allá reclamaban lo siguiente: de manera arbitraria, los alcaldes que han estado pasaron por sobre una tierra que era indígena, que es un título de merced del cual ellos reclaman, y extendieron el plano regulador sin consulta, sin participación. Y como vieron varias ofertas, el cambio de uso de suelo a muchas personas benefició, pero a las comunidades lo tienen hoy día en un grave problema. Son urbanos,
no pueden recibir absolutamente nada respecto a si fueran considerados rurales, pero como están considerados dentro del plano regulador, son urbanos, están sin los servicios básicos y por lo tanto hay una situación de deslinde que debiera aclararse. Y por lo tanto le corresponde al Ministerio de Vivienda, le corresponde al municipio, la responsabilidad y también a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, quien dice estas son tierras indígenas y que fueron afectadas y estas no debieron haber sido cambiadas, ni siquiera con el uso de suelo pierden la calidad de ser tierras indígenas. Por lo tanto, también hay una situación de injusticia que yo espero que esta pudiera tenerse en consideración y se podría revisar en alguna de las indicaciones de este proyecto, que yo espero que podamos ser justos también con aquellas personas que hoy día nadie los escucha. Hablé con varios exalcaldes, varios ex-seremi y tienen una opinión diversa respecto a esa situación y por lo tanto también lo expongo aquí en esta comisión, estando presente el señor ministro, para ver la manera en cual se le pueda entregar esta respuesta. Son familias que viven entre Temuco, Labranza y otros alrededores. Yo imagino que hay otras comunas de este país que viven esta misma situación. Y por lo tanto creo que es la oportunidad con este proyecto también resolver esa situación que es muy atendible y que yo creo que aquí nuestro presidente por su intermedio podrá también hacer las gestiones precisas que requerimos ahora. De igual manera hay situaciones en la urbanidad, tanto en Osorno como Purranque, Río Negro, Puerto Varas, como señalaban, y Puerto Montt, situaciones donde el plano regulador se pudiera extender un poco más y eso también solucionaría muchas situaciones de vivienda. Así que yo valoro este proyecto, creo que igual hay que colocar algunas indicaciones con mayor precisión respecto a la realidad que nos ha tocado vivir. Yo me imagino que la diputada que ha presentado, Danisa, varios proyectos también obedecen a situaciones puntuales de situaciones de catástrofe en su territorio, como ha sido la situación de estos suelos de socavones, pero que son suelos colapsables y que es una catástrofe. O sea, no ha ocurrido algo distinto que no ha sido esa. Entonces son medidas que se deben incorporar y que debieran estar consideradas en esta propuesta y el señor ministro ha recogido todos aquellos, seguramente falta muy poco en materia indígena de cómo se alcanzó a la ruralidad con los planos reguladores. Yo creo que eso también falta incorporar y me gustaría que se podría revisar. Muchas gracias. Gracias, diputada Nubia. Le damos la palabra al Ejecutivo porque han habido varios comentarios, preguntas, reflexiones. Muchas preguntas. Presidente, en primer lugar, a propósito de un tema que surgió en el inicio de la sesión, creo que esa sesión o esa invitación sobre Estación Central, creo que sería bueno que el Ejecutivo también estuviera, porque nos parece que eso hay que resolverlo. O sea, tenemos una gran cantidad de vivienda ahí, tenemos una situación que hay que resolver. O sea, no puede seguir dilatándose con la bronca generalizada. Se han buscado 3 o 4 mecanismos para hacerlo y hasta el momento no se ha logrado, por eso nos interesa mucho participar en esa discusión. Lo segundo, a mí me ha tocado como parlamentario en esta comisión estar en varios intentos de modificar la ley de urbanismo y construcciones, por lo menos en 3. Y en los 3 intentos, a mitad de camino, se dijo, no estamos en condiciones de ponernos de acuerdo, ¿no? Y se retiraron los proyectos en 3 ocasiones. Nunca en la historia de Chile había una ley de urbanismo y construcción que haya sido legislada en el Parlamento. Todos han sido por facultades especiales, de distintas maneras. ¿Por qué es esto? Porque esto es muy complejo. Para nuestra cultura también es complejo, porque nos cuesta adecuar nuestras propias percepciones de ciertos fenómenos y el rol de las distintas instituciones para generar los equilibrios razonables con la comunidad y con todo, y nos bloqueamos. Y aquí todo esto tiene que ver con las cuotas de poder y de intereses que tiene cada uno de los sectores, y es bien difícil poner de acuerdo en esto a diversidad de actores. O sea, un cambio sistémico y global, partimos de la base que no es fácil, y aquí varias de las observaciones tienen que ver con eso, con cambios más sistémicos y globales. Por eso que este proyecto busca ser acotado, bien acotado y bien preciso, y si es necesario acotarlo más, estamos dispuestos a ponerlos todos los límites necesarios para poder encontrar solución sin generar los riesgos que ustedes plantean, que en general los compartimos. A varios de los riesgos que ustedes plantean que los compartimos. El tema, por ejemplo, de la propiedad.
O sea, aquí no pretendemos legislar una nueva modalidad de resolver el tema de una propiedad, sino que cuando hay un conflicto de un espacio de deslinde muy limitado, decir cuál es el mejor procedimiento y la mejor forma de resolverlo. Este es un problema bastante más serio en todo Chile de lo que los chicos, no estoy hablando de grandes extensiones. Yo conozco, no quiero ni nombrarla, porque aquí algunos hay, por ejemplo, muchas poblaciones construidas por el Serviu, cuyos límites no corresponden a los del plano, y que quedaron desfasados. Y es un tremendo problema cuando van al banco y le dice voy a vender esto y el banco se le ocurre ir al lugar a tomar las medidas correspondientes y me dice está superpuesto esto no corresponde. ¿Y qué hacemos en esos casos? Y esto no estoy hablando de años atrás, esto estoy hablando no hace muchos años. En el caso concreto que estoy pensando es del año 89, del año 89, una población que se entregó en el año 89. Los vecinos ni siquiera saben las situaciones que tienen, porque eso les pone en riesgo su propia operación. Todo el mundo se hace el leso al final y los bancos terminan haciendo el leso como que estuvieran bien superpuestos. ¿Qué hacemos en ese tipo de situaciones? En cosas específicas y más bien marginales. Pretendemos, como alguien propuso en algún momento, modificar el plano global, lo que es imposible. Es imposible. Entonces lo que se trata es asumir la realidad y buscar un ajuste que defienda los intereses de los distintos actores. No siempre es fácil. En propiedad hay hartas leyes que resuelven parte de los problemas. La 2695 resuelve una parte de los problemas de propiedad, porque es de propiedad esencialmente la 2695. Tenemos la facultad del Ministerio de expropiar. Cuando hay un conflicto con el Estado tiene la facultad de expropiar. Cuando hay un conflicto después, en fin, yo creo que en los pequeños condominios nosotros estamos pensando el tema que aquí ha sido planteado. Hay una propuesta de que al titular de la propiedad, no está acordada, pero está trabajando esa propuesta, al titular de esa propiedad se le diera un subsidio por conceder esa propiedad para una comunidad. De tal forma que hay una compensación inicial, porque él va a entregar una parte del suelo y el Estado dice, recibe tanto, porque este es un problema que no se ha resuelto y se genera una suerte de ambigüedad. Yo estaba en los condominios de la Ermida y la verdad que hay una cierta suerte de ambigüedad, pero ya tenemos 50 de esos condominios hoy día, tenemos 50 y estamos buscando una mejor solución para el tema de propiedad. Bien, y así como esto hay otros problemas que no voy a... ¿Qué estamos buscando acá? Enfrentar la cosa acotada del deslinde y por lo tanto generar un concepto, y el concepto es no quitarle la propiedad uno para otro, sino que buscar un procedimiento para resolver eso, que va a tener que resolverse a favor de uno en contra del otro, probablemente, y en una parte del terreno, y a lo mejor en la otra parte a otro, porque depende. En el caso del deslinde norte y sur de Manuel Bustos, no es que en todas partes a un mismo propietario, hay que definir una línea que permita que haya un deslinde y por lo tanto permita operar sobre eso con intervención pública o distintas. Lo otro es decir, no lo hacemos, y ellos están desesperados. Yo estuve el viernes pasado en Manuel Bustos, nada más que discutiendo este tema, y el problema principal para ellos dicen, antes que muchas otras soluciones queremos resolver esto porque nos tiene inhabilitados de actuar durante años. Ellos tienen mucha confianza en esta ley, que esta ley les va a permitir. Bueno, en todas estas cosas siempre hay un componente de principio de realidad, pero también hay que conjugarlo con otro principio, y eso, o sea, aquí esto no pretende quitarle propiedad a uno para otro, sino que resolver un conflicto entre dos. Hay otros mecanismos para conflictos más grandes, para problemas más grandes. Quiero decir esto especialmente antes que se vaya el señor Bobadilla. No, perdona, no. Es que lo conozco demasiado tiempo y ese es el problema. Bueno, pero... No. Tuvimos. Mira, no voy a entrar en ese problema porque también tengo antecedentes. Bueno, pero lo que quiero decir es que en el tema de propiedad hay muchas maneras de resolver los conflictos de propiedad hoy día. Hay leyes arbitrarias, todas tienen un componente, el 2695 me van a perdonar, pero la verdad que se presta para todo tipo de arbitrariedad. Yo conozco un señor que le quitó a su señora la propiedad ocupando el 2695. Lo pillamos, se le hizo un juicio y tuvo que devolver. Pero se da para todo tipo, demostrando que está 5 años en la propiedad, se pueden hacer muchas cosas si no hay vecinos que reaccionen. Bueno, pero yo no me gusta la 2695, pero nunca hemos podido encontrar algo mejor que el 2695 y la hemos terminado tratando de mejorar por los lados. Bueno, yo explicaba que también el Ministerio tiene facultad de expropiar.
cualquier propiedad, puede expropiarla, propiedad para un fin determinado. Bueno, entonces acá en este caso es algo bien acotado, es un problema del Linde y queremos que haya todos los contrapesos posibles, todas las transparencias posibles para que acotar el grado de arbitrariedad, pero no negar lo que ella dice al principio, que hay un problema que tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar. Yo contaba el caso de una población que está todos los terrenos corridos, todos. 10 centímetros, 20 centímetros, y por lo tanto si los bancos se ponen rigurosos, todos tendrían problemas para poder vender o cualquier cosa. Bueno, eso respecto al tema de propiedad, el ánimo aquí no es pasar por encima de uno para el otro, sino que, y todas las indicaciones de ustedes que apunten a tener los contrapesos necesarios y las transparencias necesarias, bienvenidas, porque aquí no se trata de hacerlo. Yo creo que la diputada plantea un problema muy serio, que todo lo transitorio en Chile tiende a ser permanente. Eso es no todo, pero casi muchas cosas. Bueno, aquí en el texto, si usted lo lee con calma, están planteadas normas que dicen que no es transición máximo de 5 años. Hay una serie de prevención. Claro, y tiene que ver específicamente con proyectos de vivienda. Pero yo quiero llevarla un poco a la historia. ¿Qué es lo que hizo Alessandri? Que fue cuando había todo el campo a la ciudad y la gente se tomaba cualquier terreno, dijo, organicemos campamentos de tránsito. Estoy poniendo a Alessandri porque también hizo lo mismo Allende después. Y Frei hizo algo un poco distinto, que fue la operación del sitio. Pero se buscó alternativas transitorias para que las personas fueran resolviendo una situación que la sociedad no había logrado resolver. O sea, que fue el campamento de tránsito. Los campamentos de tránsito en el caso de Allende eran chicos, eran de un máximo de 100 viviendas y tenían toda una organización, tenían que tener agua, tenían todo un sistema que mejoraba algo la calidad de vida, que fue parecido a lo que se hizo antes. Bueno, eso antes se hacía sin pedirle permiso a nadie, lo hacía el ministerio, porque decía, aquí voy a hacerlo. El problema era el propietario, se ponía de acuerdo con el propietario y punto. Hoy día, para llegar a tener un campamento de tránsito hay que pedirle permiso y hay que llegar a hacer una suerte, como decía Vicente, casi como si fuera una construcción nueva. Y cuando normalmente el campamento de tránsito por su propia necesidad es urgente. El campamento de dignidad que está en la quebrada de Macul, por ejemplo, eso hace mucho rato tiene riesgos, como salió, yo estuve ahí cuando se provocó la salida del Zanjón y cómo moría la gente, cómo arrastraba el agua, 23 personas murieron ahí. Bueno, hay situaciones concretas que lo que se ha hecho todo este tiempo es que cuando hay más riesgo, el alcalde o el gobierno regional dice fuera todo y van y lo sacan a la fuerza porque hay riesgo ¿me entiendes? Porque no hemos encontrado una solución un poquito más estable. Entonces, su preocupación de que esto, tratemos de ponerle todos los contrapesos necesarios, pero entendamos que tiene que haber algún instrumento de transitoriedad, algún instrumento ¿Qué es lo que ocurrió hasta ahora? A mí lo que más me molesta a los transitorios es que nos están cobrando cada campamento transitorio, instalarlo cuesta como 400 millones. Instalarlo. ¿Y por qué? Porque como hay tantas restricciones, las distintas partes al final termina subiendo el precio de esto de una manera inmanejable. Entonces, a veces conviene más, como a alguien se le ocurrió por ahí, arrendar un hotel que estar en un campamento de tránsito, pero era una exageración, pero era más o menos en esa dirección. Yo respecto a los otros temas, yo he hablado de que el problema son reales, de que el tema de propiedad no es nuestro tema, o sea, queremos amortiguarlo y esto no es una nueva fórmula, sino que es bien acotada y bien delimitada el tema de que nos planteaba el diputado Hirsch respecto a la falla San Ramón. Al menos yo soy partidario de que eso no lo pretendamos meter acá, sino lo que buscamos son ciertos ajustes en el margen. No. Sí, yo te voy a eso. No, o sea, tú estás planteando algo que afecta a gran parte de la ciudad de Santiago, desde el Mapocho hasta el río Maipo, toda esa zona. Si eso entraría dentro, la verdad que tal como está esto concebido no tiene esa pretensión de afectar problemas tan globales y tan estructurales. Hemos estado por años tratando de incorporarlo porque esto es un plan regulador intercomunal, es una cosa que tiene y es increíble que no lo hayamos hecho. Pero sí estamos pensando en riesgos menores, o sea, las bocas de las quebradas, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con las bocas de las quebradas? ¿Qué libertad va a haber? Porque es una zona de riesgo evidente, porque hoy día el fuego no solo sale inmediatamente donde están las personas, sino que pega un salto porque tiene mucha fuerza que adquiere en la quebrada. Yo esto no entiendo, pero es lo que le he oído a especialistas. Y por lo tanto, el riesgo va no solo en las bocas de la quebrada, sino hasta dónde puede llegar el fuego. Y eso supone incorporarlo, aunque sea más fácilmente,
en zona de riesgo y por lo tanto tratarlo como zona de riesgo, restringirlo para que personas vivan, etcétera. Entonces, ese es el sentido que tiene esta medida. Es acotada, eso es simplemente lo que quiero decir. Si en el debate aquí surgen ideas de cómo ampliar ciertos temas y poner límites más amplios y dar más flexibilidad, conversémoslo, porque eso puede ser, en algunos casos puede ser. Todos tenemos ejemplos de la vida, que hay cosas que son increíbles, que pasan años y años, que no son, que cualquiera... Hay un edificio que cayó en una comuna de Santiago, que tampoco voy a mencionar para no meterme en enredo, pero y que se construyó el edificio sobre una falla geológica. Y eso no está contemplado en los ríos. Y una falla geológica acotada a un paño determinado, que el del paño al lado no le pasó nada. Y ese edificio cayó en el terremoto. Cayó y entonces empezó la discusión, fue responsabilidad de la DOM, no había norma para eso. Entonces simplemente, y lo lógico sería, sí, 2 torres fueron, usted lo conoce. Así fue. Pero eso se sabía desde antes que se construyera, así se fue el problema, y no hubo cómo restringirlo. Entonces, cosas... No, que lo que pasa es que la calicata tiene una determinada profundidad también, no es algo que asegura. En este caso había estudios previos que se sabía, pero no hubo la capacidad de ponerle, decir, mira, aquí no puede construir. Y el propietario dijo, no, yo quiero construir. Y bueno, y quedó lo que quedó finalmente. Entonces, se trata justamente de tener una cierta flexibilidad para actuar con los contrapesos, para que no haya arbitrariedad, para que se respeten eso es lo que quiero yo principalmente como espíritu general de esta moción. Creo que el tema del derecho real de conservación no me ponga en apuro porque tendría que repasarlo, pero sí efectivamente algo que tenemos que ver cómo lo incorporamos en esto, porque es una flexibilidad de una de la alternativa. Casi todas estas normas están pensadas para catástrofes existentes o para prevenir catástrofes. Para prevenir catástrofes, por favor, nosotros hemos legislado mucho más para reaccionar frente a la catástrofe en otros temas, pero no para prevenir. Y para el cambio climático, perdónenme, pero nosotros necesitamos en muchos casos cuando hay antecedentes que lo indiquen prevenir, y hay que tener cierta flexibilidad para incorporar en los riesgos y en otras cosas la posibilidad de hacerlo así. Acá las DOM son claras, que tienen que tener un rol muy, muy destacado en esto y eso se requiere flexibilidad. Yo quiero terminar con una cosa, pero se fue el diputado. Pero yo lo que Brasil, cuesta decir esto acá, pero Brasil tiene hartos problemas de irregularidades, digámoslo así, entre autoridades, pero ellos tienen un concepto de la autoridad local que es un concepto de una autoridad local muy responsable y le da muchas facultades, lo sanciona si no las cumple, pero la autoridad ya tiene incluso facultades para fijar la rasante, para fijar muchas cosas que en Chile se considera que o responde a una ecuación cerrada o no se puede hacer. Yo la verdad, claro, también en Europa, bueno, en Europa es un poquito más rígida la legislación, porque te obligan hasta las ventanas como tienen que ser, o sea, todos los edificios tienen que tener ventanas de una característica, ¿no? Pero algunos barrios. Pero lo que quiero decir es que también tenemos que repensar nuestro concepto de la autoridad, de la institución y de la relación con los procesos, de tal manera que haya la capacidad de responder a diversas cosas más rápido, pero con mucha responsabilidad de respetar ciertos principios por parte de quien toma la decisión. No puede ser que eso que tiende a tratar de quedar todo en la norma, somos muy normativos, pero eso nos genera mucha rigidez para distintos tipos de problemas y yo creo que como vamos a crecer ahora en suelos que son más malos que los que habían antes, porque se nos van acabando los suelos que tenían ciertas mejores posibilidades y también se van generando nuevos, o sea, lo que tenemos aquí en la zona de reconstrucción, unas quebradas de un alto riesgo. Lo lógico, lo serio sería decir, mira, aquí hay que cambiar nomás. No los quiero, pero es muy difícil. La gente no quiere porque tiene arraigos, tiene distintas situaciones que le hacen sentirse parte de eso. Entonces, aquí tenemos que tener en esto un cambio cultural también, no es solo normativo, eso es lo que quería agregar, porque, o si no, o sea, uno aprende. Chile es el hazmerreír en el mundo por la norma del artículo 55 que permite construir viviendas hasta de 1.000 metros cuadrados al interior de la zona rural, por ejemplo. Y esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un urbanismo. Y Chile lo hicimos porque había un problema en Coquimbo, yo me recuerdo muy bien, porque no había cómo ampliarlo por muchas otras cosas. Pero al final nos metemos en enredo producto de que no tener una cosa que los franceses llamaban un tipo de urbanización de coherencia, de consistencia, que obliga a tener un conjunto de factores coherentes más que cada medida por sí misma, que tampoco nos resultó mucho a ellos. Pero nosotros tenemos que hacer un cambio cultural, eso es lo que quiero plantear. Este es un proyecto sencillito, y todo lo que estaba más allá de lo que se aspira, pongámosle el límite, ¿verdad? Pongámosle el límite correspondiente. Eso, señor presidente. Gracias, ministro. ¿Alguna diputada Nullao?
De nuevo la misma pregunta. No sé si me la contesta el señor ministro u otro del equipo con respecto a la situación de Temuco. Si se podrá revisar, evaluar, o quedaría incorporada en este proyecto O sea, usted está hablando de la extensión de los planes reguladores, ¿a eso se está refiriendo? Sí. Mire, el diputado incluso nos llevó ahí, que nos retaron harto, pero a unos terrenos que estaban en parte de estos debates. Pero mire, es una idea que nosotros tenemos, pero cuesta materializarla. O sea, hay un plano regulador y la ciudad es casi el doble, en su región, la ciudad es casi el doble del plan regulador, por lo menos es casi el doble, ¿verdad? O sea, entonces uno dice, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Hacemos el camino normal o establecemos un camino de excepción que permita un proceso de regularización respetando la ecuación de equipamiento? Porque el mayor problema en esos casos es la ecuación de equipamiento, donde tienen que la vialidad y distintas cosas. Entonces, eso está presente en otro proyecto que estamos pensando y trabajando acá para que haya algo que permita. Ya tenemos 80%, decía Vicente, de las ciudades que tienen problemas. Bueno, a lo mejor si logramos encontrar una manera de crecer y de regularizar de otra manera y asumiendo lo que ya decía al principio, realidad. Ya la realidad de regiones, de ciudades como Coyhaique, que lo que no es regular es el doble de lo regular, o más del doble, según lo que me han informado. Entonces, algo que tenemos que asumirlo. Mi pregunta estaba centrada en que ellos son una comunidad que eran rurales y el plano regulador lo extendieron sin consulta a ellos. Por lo tanto, ellos hoy día están en la pobreza extrema porque no hay ningún tipo de servicio, tampoco son rurales como ellos, así era su sueño. Entonces, el plano regulador pasó arbitrariamente. Y eso lo tienen que determinar 3 instituciones, Ministerio de Vivienda, municipio y CONADI, porque son títulos de merced, es tierra indígena. Esa es una pregunta, y la otra, señor ministro, tiene que ver con cómo se pueden abordar las situaciones que estaba revisando el plan de emergencia que nos entregó, cómo se puede abordar las situaciones de aquellos campamentos que están en el registro público, en el registro de campamentos, que hay uno de Osorno, y esta mañana me hizo llegar una citación que lo tienen para el día lunes, la Policía de Investigaciones, porque están en un suelo que es de un señor Cahuac, que es privado. El campamento está desde el año 2021 y la preocupación es qué es lo que procede, qué otras situaciones han ocurrido a nivel nacional cuando hay campamentos que están dentro del catastro, pero también el particular está haciendo hoy día uso de la ley de usurpaciones y por lo tanto en qué condiciones quedarían ellos, quién intervendría o cómo lo han resuelto en otras situaciones. Es el caso de un campamento que está en el sector de Franque, Campamento Dignidad se llama. Mire, perdón, presidente, sobre el primer tema habría que estudiarlo más de mi parte, pero yo, si las personas, en esa comuna no se cumplió el plan, los procedimientos legales para cambiar el plan regulador, hay que objetar eso, porque ustedes tienen normas muy especiales en las comunidades indígenas, digamos, tienen normas muy especiales que tienen que respetarse de otra manera, discutirse oportunamente o recoger la opinión de una determinada manera. Pero yo no, a lo mejor Vicente puede agregar algo, pero yo no estoy en condiciones de decir más. Respecto al segundo tema, o sea, estamos con un problema muy serio como sociedad, porque tenemos 1.432 campamentos, en un contexto de 650.000 viviendas de déficit de vivienda. Entonces el campamento es una salida al déficit, claramente, más la migración que llegó y que aumentó más o menos un 30-40% las familias. ¿Qué hacemos frente a esto? Lo que hace el Parlamento es sacar una ley de usurpaciones, y una ley de usurpaciones que supuestamente permite sacarlo al final bajo ciertas reglas. En este momento tenemos 42 decisiones judiciales de que tienen que desalojarse los campamentos. Nosotros estamos tratando de buscar
para el futuro, porque lo que nos ha dicho la Corte que lo que juzgado ya juzgado está, lo que ya fallado está, o sea, lo que ya ellos se pronunciaron y dijeron hay un plazo. Los plazos terminan siendo bastante refalosos, bastante de largos para implementación, porque hay un campamento que pensaban que se iba a sacar la semana pasada, incluso el senador estaba preocupado, y resulta que eso era la primera notificación de un proceso más largo, en fin, porque se da cuenta, y eso era un campamento pequeño. O sea, el campamento San Antonio requiere una solución mucho más profunda y que va a requerir una solución muy distinta a lo que hemos pensado hasta ahora, ¿ya? Y estamos trabajando en eso, estamos buscando alguna solución. No tenemos hoy día posibilidad de decir aquí se van a construir 110.000 viviendas para las personas que están en campamento, por lo que decía la senadora. O sea, la diputada, o sea, está claro que las personas que están ahí mismo en San Antonio, en comités, postulando y todo lo demás, dicen, ¿por qué le van a dar a ellos primero que a nosotros, cuando nosotros llevamos tantos años postulando? Sí, algo real. San Antonio tiene 18.000 familias en total en campamento. Entonces, esto no es una cosa fácil. Todas las propuestas que ustedes tengan para hacerlos bienvenidas. Cuando quieran discutimos esto en una perspectiva constructiva, más que de interpelar unos a otros. Porque tal como esto viene desde... Cuando cuando asume Elwin había 1 millón de familias sin vivienda, ¿ya? Y había campamentos, estaban latentes por todos lados, estaban adentro de las poblaciones, los campamentos, porque eran... Y después se abre y ahí se estableció una estrategia fuerte, que ha sido el periodo más fuerte, que construir muchas casas de un estándar bajo, muchas casas, muchos departamentos sobre todo, y eso detuvo el proceso y se empezó a disminuir. Pero después se vuelve a lo actual, viene la pandemia, viene la migración y se recupera este ritmo de crecimiento. Esto siempre ha crecido, alguien dijo que había bajado, siempre ha sido muy difícil. La política de campamento nunca ha logrado bajar, salvo el periodo de Elwin, o sea, del 90 al 97, que fue el único periodo. Incluso el periodo de, ¿cómo se llama? El Quiero mi barrio, tú estabas ahí, el primero, ¿cómo se llama? Estaba Andrés Palma, ese provocó una baja inicial, pero después inmediatamente... Chile Barrio. Ese provocó una baja inicial, era integral, era de todos los ministerios, no era de vivienda, era integrado de todo el Estado, pero tenía otro tipo de enredos que no voy a contar. Entonces, yo creo que el tema campamento es algo que no es blanco-negro, o sea, tenemos que pensar ahora. Estamos con ley de usurpación, estamos con una corte que ha fallado en determinado sentido, estamos con una amenaza de sacar a 3.998 familias de un campamento por acá cerca, en esta región, y nosotros hablamos con los carabineros, hablamos con la Dirección General de Carabineros, con el Ministerio del Interior, y nos dicen eso no es posible. Ellos nos dicen no es posible, o sea, no hay cómo hacer una cosa así. Entonces tenemos que repensar esto, eso es lo que quiero decir. Aquí no está, el Ministerio no es el que está interpelado, el interpelado es el propietario, el que tiene que dar la solicitud de desalojo del propietario, y eso va hacia la fuerza, y la fuerza tiene lo que viene después del municipio, y después vienen los ministerios, en cuarto lugar, o sea, recién en cuarto lugar, pero el problema no es formal, es un problema real de la sociedad que tenemos que ver qué es lo que hacemos, y esto es... Nosotros tenemos un plan de construyendo barrios que suponemos que en 369 de los 1.432 campamentos creemos que hay condiciones de erradicación, por la historia, por la antigüedad, por las condiciones, en 1.432. Perdón, de los 1.432 hay 369 que creemos que se producen. Estamos trabajando hoy día como 40, es muy lento, todo muy difícil. Usted viera lo que cuesta urbanizar un campamento, el tiempo que cuesta urbanizar, por muchos de los problemas que están en este proyecto de ley. Es un enredo. Nos sacamos la cuenta la primera vez, eran 12 años para terminar de urbanizar un campamento, 12 años. Si seguíamos los pasos que la norma establecía. Afortunadamente el Ministerio de Desarrollo Social se ha empezado a flexibilizar un poco y tenemos posibilidad de actuar simultáneamente con un RS sobre varios fenómenos simultáneamente. Perdone, presidente, pero yo creo que este es un tema, el de los campamentos, que debiéramos discutirlo a lo mejor no en una sesión, sino que en una conversación que nos permitiera verlo social, política y culturalmente, cómo lo vamos a enfrentar como sociedad, porque esto no es una cuestión puramente política formal, tiene que ver con un proceso social que se puede ser muy duro si no lo hacemos. Ahora hay una toma en una comuna de Santiago que nos plantea que son 800 migrantes que llegaron todos hace poco y ellos están amenazando con muchas cosas y quieren hacer muchas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Le vamos a resolver a esas 800 familias que acaban de llegar, que vienen de afuera? O sea, perdónenme, o sea, hay todo un proceso de cómo enfrentarlo. Vamos a modificar las normas del Ministerio respecto a los migrantes, porque creemos que los migrantes no pueden acceder a propiedad al llegar. En ningún país existe eso. O sea, en los primeros 5 años pensamos que debe ser más bien con subsidio de arriendo, pero no de propiedad, no acceder a la propiedad. Algunos acceden a la propiedad. Apenas reciben la permanencia, acceden a la propiedad, y la propiedad de un departamento hoy día del Ministerio después de poco rato llega a 100 millones. O sea, entonces no deja de ser.
Y eso ocurre en el norte, y ahora vamos a poner una serie de restricciones y tiempo, y a los chilenos se les exige un documento que diga que no tienen otra propiedad. Al migrante no se le exige que no tengan otra propiedad, con lo cual se genera una situación desigual que vamos a sacar una norma interna hoy día para corregirlo. Gracias, ministro. Sí. ¿Puedo completar Sí, dos cositas? quiero Sí, simplemente perdón, presidente. acordar una cosa. Vamos a escuchar al Ejecutivo, después tiene la palabra el diputado Jorge Zafirio, seguramente algún comentario, pregunta, y después vamos a fijar cómo continuamos con el proyecto. Porque efectivamente sobre el tema que se está hablando, me parece de lo más relevante, pero no quiero abrir más el debate ahora porque coincido con el ministro y creo que todos coincidimos que en realidad da como para tener una conversación amplia, tranquila y una reflexión sobre el tema. Y este proyecto en realidad apunta a ciertos elementos puntuales y acotados en relación a un tema que sabemos que es mucho más grande y mucho más complejo. Así que eso sí creo que tendríamos que ver una forma de tener una conversación bastante más completa y profunda sobre el tema. Vicente, después diputado. Sí, solo quería completar dos cositas. Respecto a lo que señala la diputada Nullado, efectivamente los planes reguladores comunales lo que hacen de alguna forma es permitir la construcción y a partir del caso específico que usted comenta, creo que habría que verlo específicamente también. Los procesos de planes reguladores, a lo menos desde el año pasado, tienen ya una circular de DEDU que especifica cómo tiene que hacerse la consulta indígena en caso de que existan comunidades en su procedimiento. En consecuencia, habría que ver el caso específico, creo, y eventualmente analizar la incorporación de usos de suelo que pudiesen establecer algunas garantías justamente para estas comunidades, que efectivamente hay un pendiente, pero eso, la verdad, es una facultad reglamentaria todavía, no es una facultad legal, pero creo que igual debe ser canalizado de alguna forma, diputado, eso no me cabe ninguna duda, podemos conversarlo después. Y en general solamente quería agregar algo a lo que ya el ministro expuso largamente, que dice relación con que este proyecto no pretende establecer nuevas vías de regularización contra otras propiedades. Lo que pretende es mejorar lo ya existente. No está en contra de la propiedad privada, pretende justamente establecer canales para que muchas familias que hoy día no pueden alcanzar su regularización la puedan tener. Y respecto a los campamentos provisorios, lo que establece la normativa es que tienen que venir con un proyecto asociado. No es un campamento provisorio porque sí, al fondo, sino que no pretende justamente establecer la provisoriedad como una solución permanente, sino que lo que pretende es canalizar porque existe un proyecto definitivo que justamente sería el único argumento para extender el plazo de 5 años de la provisoriedad. Así está establecida la norma. Entonces estoy seguro que van a pasar dos cosas con el estudio específico de los diputados y diputadas respecto al texto. Primero, que van a haber complementos, que por cierto nosotros contamos con ello a partir de la experiencia que tienen en el territorio, por ejemplo lo que se ha relatado acá, pero en segundo lugar que muchas de las prevenciones que se hicieron van a ver que tienen algunas prevenciones que se hicieron justamente en el proyecto, por ejemplo el caso de los deslindes. El caso de los deslindes lo que pretende no es modificar los deslindes, de hecho para eso existe un procedimiento de normativa, pero lo que pretende este proyecto es facilitar el reconocimiento de los deslindes como están hoy día en los proyectos y establece un procedimiento de reclamo en el caso de que este fuese vulnerado. Eso no va, presidente. Gracias, Vicente. Sí, creo que es importante. Vamos a tener que ir estudiando artículo por artículo y entendiendo muy bien cómo está enfocado y probablemente eso sí va a ayudar a resolver varias de las dudas que legítimamente surgen en una primera mirada del proyecto. Perdón solo recordar que este es un proyecto que lo acortamos y lo sacamos de otros proyectos porque puede atender de manera eficiente muchos problemas del incendio. Entonces, también tiene un sentido de urgencia el proyecto, eso lo quería transmitir. Zafirio. Gracias, presidente. Sí, sin duda alguna, ¿cierto? Esto nace de la urgencia, ¿cierto?, de lo que hemos comentado acá muchas veces con el tema de los incendios. Lo que de repente me hace pensar o meditar es que estamos hablando de campamentos transitorios, estamos hablando de barrios transitorios, también estamos hablando acá de plazos, ¿cierto?, que 5 años, hasta 5 años se pueden tener, pero la realidad en Chile dice que lo transitorio, como lo dijo el ministro hace un rato, generalmente se convierte en permanente.
tenemos un déficit importante de vivienda y claro, se va a producir un incendio como el que se produjo este verano, donde se van a quemar 3.000 viviendas. Vamos a poder a lo mejor a través de este proyecto avanzar un poco más rápido. Esas personas van a estar mínimo 5 años y seguramente mucho más que eso en ese sector. Y se puede producir que cuando queramos erradicarlo se van a producir los mismos problemas que se está produciendo ahora cuando queremos erradicar un campamento. La gente no se quiere ir con todo lo que significa. Estoy pensando en voz alta en realidad. Yo sé que hay que buscar una salida, pero no sé cómo ven ustedes lo que yo estoy diciendo en el sentido de cómo sacar a esas personas de ahí. Y además, esto se hace con recursos. ¿Cierto? Esas personas van a tener una vivienda, van a tener un techo, ¿cierto? No una vivienda definitiva, pero algo van a tener, y vamos a seguir con el déficit que hoy día tenemos seguramente de vivienda, y van a haber otras personas que van a tener a lo mejor mayor urgencia que las que están en ese campamento transitorio. Yo lo comento porque tengo mis dudas respecto de cómo puede funcionar eso, y me gustaría que el Ministerio nos explicara, ¿cierto? A ver si eso se ha meditado, si se ha pensado, o qué, no sé, cómo ven si se producen esas situaciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado, por su intervención, señor presidente. Efectivamente, la normativa pretende responder justamente a casos prácticos que hemos enfrentado respecto a los campamentos transitorios. Y efectivamente, lo que pudiese verse como una contradicción, nosotros lo hemos supeditado a la existencia de proyectos aparejados a estos campamentos transitorios y también a casos de riesgo de amenaza o de desastre. Entonces, el artículo tiene una serie de prevenciones y responsabilidades que tiene que tomar el Ministerio respecto a establecerlo como urgente, autorizaciones especiales que tiene que hacer la Seremi, algunas exigencias que tiene que hacer la DOM particular respecto a norma urbanística, a que no pueden hacer en zona de riesgo, a varias condiciones que son, lamentablemente, de problemas que vemos en otros campamentos que es imposible que se regularicen, particularmente los que están en área de riesgo. Pero yo de verdad creo que en este aspecto que nosotros preveíamos que podía ser complejo, también tuvimos hartas prevenciones, discusiones con otros organismos del Ejecutivo, pero yo creo que la discusión específica, particular, podemos relatar cómo podemos ir asegurando de que esta provisoriedad sea efectivamente provisoria y sea un instrumento, un medio y no un fin, para poder alcanzar la vivienda definitiva en el contexto y que esa vivienda definitiva de alguna forma sea una justificación para esta transitoria. O sea, que la transitoria no pueda partir si es que no existe claramente cuál va a ser el canal, la canalización de este proyecto definitivo. Yo creo que eso es lo más importante, asegurarlo en el texto que ojalá se apruebe, diputado. Eso. Presidente, ¿puedo complementar? No, además yo quiero agregarle algo, diputado. Usted conoce este tema de años, ha cumplido distintos roles dentro del tema de vivienda y todos los temas. O sea, no es casualidad que llevemos 5 o 6 leyes del mono. O sea, hay algo cultural aquí que la gente como que parte de la base que no va a cumplir la ley porque va a salir la ley del mono. Esto es una cultura que nos obliga a asumirla, como en el caso del sector público, a asumirla como parlamentario y todo, porque lo ideal sería que las personas respetaran las normas, ¿ah? Y no hubiera que hacerlo y eso permitiría operar de otra manera. Chile es un caso excepcional además, o sea, de los países que más respetan las normas en lo que se refiere al urbano y a la forma de crecer de las ciudades. No sé, yo viví en México algunos años, o sea, en otros países la situación es muy distinta. Entonces tenemos que pensar también esto como un tema cultural, o sea que tenemos que, para lo cual se requiere que alguien dé normas. Nunca se le ha explicado en un colegio por qué hay que ordenar la ciudad, nunca se ha explicado en un colegio, por qué la ciudad. Yo ahora voy de repente a colegio a hablar pero explicar a los niños no tienen por qué saber eso. Desde las direcciones de obras no pueden ser solamente para una cosa, a lo mejor, bueno, municipio, toda la función preventiva de los municipios, en este campo, también en otros, pero en este campo también debería ser motivo de discusión, porque si no lo hace el municipio, ¿quién lo va a hacer? Estoy refiriendo no para disculpar, sino que para apuntar a que nosotros estamos asumiendo la complejidad del problema, planteando algunas medidas, sabiendo las limitaciones que tienen, pero sabiendo que otra cosa es quedarse callado como que no hubiera problema y el problema va creciendo más, pero el problema es más enredoso que eso. Gracias, ministro.
Bien, si les parece, tal como hemos conversado, no vamos a abrir un espacio para conocer más a fondo el proyecto y, por supuesto, para tener propuestas de invitadas o invitados, ¿no es cierto?, a la comisión. Este es un proyecto que está con suma. Vamos a convocar para el próximo miércoles a esta misma hora de la mañana para continuar con la revisión del proyecto. Hoy día estamos a miércoles. ¿Les parece? Nos damos algunos días para haber invitados. Necesitamos que sean pocos días para que se pueda citar. ¿Les parece hasta el viernes en la mañana? ¿Y lo hacemos llegar a Secretaría? Informemos de todas maneras por el grupo WhatsApp para que todos los miembros de la comisión sepan hasta el viernes en la mañana, y de ahí los ordenamos y en función de eso vemos si nos damos una o dos sesiones para escuchar a los invitados y ahí ya convocamos para su votación en general. Sí. No, pero yo creo que vamos a querer... Correcto. No, yo creo que es bueno poder tener un par de visiones. Queremos sacar el proyecto lo mejor posible. Hay disposición del Ejecutivo para recoger algunas ideas que puedan surgir. Por lo tanto, yo creo que todos vamos a estar en la disposición de combinar velocidad, porque sabemos que surge una situación compleja, y al mismo tiempo que podamos recoger los elementos. Si logramos hacerlo en una sesión con invitados, ahí convocamos a su votación en general también. ¿Les parece? Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.